En 3, 2, 1 y buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Continuando con el ciclo de videoconferencias que hemos venido desarrollando, en esta oportunidad nos acompaña la doctora Claudia Morán Morales de Vincenzi, jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Piura, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, quien nos presentará el tema régimen de visitas y disposiciones testamentarias en tiempos de COVID-19. No se olviden de dejarnos sus preguntas en los comentarios y la doctora al final de su exposición la responderá. Adelante, doctora. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes con todas y con todos. Saludos desde Piura. En primer lugar, quería agradecer, ¿no?, a la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad por la oportunidad que me da de compartir algunas reflexiones en relación al régimen de visitas y las disposiciones testamentarias en tiempos de la COVID-19. Siguiente, por favor. Bien, aquí les presento una línea de tiempo para recordarnos que en diciembre del año pasado, cuando aquí en Perú estábamos celebrando, ¿no?, las fiestas de fin de año, las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, nos llegaban algunas noticias desde la ciudad de Wuhan, en la China, ¿no?, que daban cuenta de la aparición de un nuevo coronavirus. En ese momento, quizás en el Perú lo veíamos como algo lejano, en tanto que ya se habían presentado otras epidemias más localizadas de coronavirus, pero que no habían llegado como ha llegado esta última a nuestro país. Posteriormente, ¿no?, nos llegaron noticias de que el coronavirus había llegado ya a Europa, particularmente, ¿no?, en Italia. Las noticias que nos llegaban es que día a día aumentaban de manera exponencial los casos, hasta que el día 6 de marzo del presente año, ¿no?, el presidente de la República comunicó en una conferencia a nivel nacional que se había detectado el primer caso de coronavirus en el Perú. El día de hoy escuchaba los reportes y, si no me equivoco, ya hemos superado los 58.000 afectados. Esto provocó, ¿no?, que nuestro gobierno declarara el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio. Como toda norma, ¿no?, que afecta a la sociedad, ciertamente, ¿no?, ha sido oportuna y legítima, ¿no?, para poder contener esta pandemia. Lo cierto es que ha tenido repercusiones en la sociedad y también por ello en el derecho de familia. Justamente, ¿no?, lo que yo quería compartir con ustedes es algunas reflexiones sobre el modo en el que se va a llevar o que se está llevando el régimen de visitas en estos tiempos de pandemia, ¿no?, de aislamiento social. Y la pregunta que vamos a intentar responder es si el régimen de visitas que se ha dictado a través de un proceso judicial se encuentra suspendido o no en virtud del estado de emergencia. Ciertamente también vamos a ver a continuación algunas noticias que nos dan cuenta, ¿no?, de cómo se ha tenido que adaptar ese régimen de visitas en algunos otros países debido a esta pandemia del coronavirus. Siguiente. Siguiente. Bien, aquí tenemos un video que desafortunadamente no lo vamos a poder ver por cuestiones técnicas, pero les voy a dejar aquí el enlace. Es un video de un reportaje de la televisión chilena que justamente entrevista a tres padres de familia, ¿no?, que se encuentran separados o divorciados de sus parejas, pero que tienen un régimen de visitas a su favor, ¿no? Y estos padres, estos tres padres chilenos, relatan, ¿no?, cómo han tenido que adaptar, ¿no?, las sentencias judiciales que les determinan un régimen de visitas a su favor, teniendo en cuenta que también en Chile se ha declarado un estado de emergencia. Bien, el primero de los padres que ustedes van a poder ver en ese reportaje es René. René señala, ¿no?, a la reportera que por algunos motivos que él no especifica, ¿no?, el régimen de visitas no se puede venir cumpliendo como antes de la pandemia. Y precisa también en ese reportaje este padre, ¿no?, que todos los días se comunica a través de videollamadas con su hija menor de edad. Se sienta, ¿no?, en una banca de un parque y enciende su teléfono celular y conversa con su hija todos los días.
El segundo padre, ¿no?, que también aparece en este reportaje, se llama Gonzalo, Gonzalo Leiva, a quien vamos a ver más adelante en una fotografía. Gonzalo labora en un centro de salud en el departamento de ginecología, pero aún así, ¿no?, por laborar en un centro de salud, es una persona que está en alto riesgo, ¿no?, de contraer la enfermedad de la COVID-19. Y es por ello que Gonzalo en este reportaje también comenta, ¿no?, que ha tenido que reformular las visitas con su hija de solo 5 años. Él señala, ¿no?, que todos los días la va a visitar y se sienta su hija en la puerta de entrada de su casa y él se sienta también a una distancia aproximada de 2 metros y comienzan a conversar y a compartir, ¿no?, todo lo que les ocurre en el día. Él también comenta, ¿no?, que a raíz, ¿no?, de lo que él está viviendo, inició, ¿no?, una encuesta, ¿no?, para saber, ¿no?, cuál era la situación de los padres que tienen un régimen de visitas y que se han visto afectados por el estado de emergencia, ¿no? Y él comenta también que las respuestas que han recibido son muy distintas, desde padres que han respondido que sí han sabido adaptarse a esta nueva circunstancia y otros padres que simplemente refieren que están impedidos de ver a sus hijos y solamente mantienen comunicación a través, ¿no?, de medios tecnológicos. El tercer padre que ustedes también van a ver en este video se llama David. Él relata también que como consecuencia de esta pandemia ya no puede, obviamente, acercarse como quisiera a sus hijos y que la madre solo le permite verlos a través de la reja del inmueble en donde vive. Él nos también comentaba, ¿no?, que su hija, la menor, está a punto de cumplir 5 años en esos días, así que me dice, le voy a cantar el feliz cumpleaños, ¿no?, solamente a través de la reja de ese inmueble. Como vemos, ¿no?, estos tres padres no tienen quizá la oportunidad de tener el mismo contacto, unos solamente a través de medios tecnológicos, otros de manera más presencial o que de manera alejada, eh, pero todos, ¿no?, han venido de alguna manera, ¿no?, cumpliendo el régimen de visitas. Ahora, también es verdad que uno de ellos, concretamente Gonzalo, hacía un reclamo al gobierno chileno y pedía que también se comprendiera, ¿no?, como una posibilidad de solicitar el salvoconducto para aquellos padres que tenían un régimen de visitas a su favor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos también otra noticia, ¿no? Esta proviene de un periódico de Miami, en los Estados Unidos, donde también se da cuenta, ¿no?, de que se han visto afectadas las visitas de los padres divorciados o separados debido al coronavirus, ¿no? Aquí hay una experta, ¿no? Se da cuenta, ¿no?, de lo que los expertos están recomendando, que los padres se pongan de acuerdo para evitar enfrentamientos innecesarios, ¿no? En momentos de pandemia, ellos recomiendan que lo mejor es que los padres puedan adaptar, ¿no?, de mutuo acuerdo a través de un diálogo el régimen de visitas que ha sido fijado a través de una resolución judicial, ¿no? Y también da cuenta aquí en este reporte, ¿no?, de este diario norteamericano, que una madre llamada Laura Masnata ha resuelto, ¿no?, de acuerdo con su expareja, ¿no?, que su hija se quede en la casa de ella porque allí es donde pasa más tiempo y ha acordado con el padre de su niña que éste pueda mantener una comunicación permanente a través de videollamadas. Es decir, han logrado llegar a un acuerdo a través de un diálogo aparentemente pues maduro y bastante reflexivo. Siguiente. Bien, entonces, antes de intentar responder, ¿no?, a la pregunta que hemos planteado sobre si el régimen de visita se debe seguir cumpliendo a pesar, ¿no?, de la declaratoria de emergencia, creo que es importante recordar algunos conceptos fundamentales en relación al régimen de visitas, comenzando por su concepto, su fundamento y las características, porque a partir de ello creo que vamos a poder dar una respuesta más certera a la pregunta que hemos planteado. Bien, el derecho de visitas es un derecho que surge como consecuencia del quebrantamiento familiar y posibilita, ¿no?, que los padres que no conviven con el hijo, es decir, que no ejercen la tenencia, puedan mantener contacto con sus hijos menores de edad en los días y horas que se haya fijado a través de una resolución judicial o a través del acuerdo de los padres.
Bien, la denominación, ¿no?, de derecho de visitas eh, tiene su origen en un fallo de la Corte de Casación francesa que precisamos allí es del año 1857, ¿no? En este fallo de la Corte de Casación francesa se reconoció el derecho que tenían los abuelos de visitar a sus nietos en el domicilio donde residían estos. Sin embargo, ¿no?, en la actualidad, el nombre, la denominación de derecho de visitas, considera la doctrina, creo que con buen criterio, que ya no es acorde con el contenido actual de este derecho, porque en la mayor parte de los casos, lo cierto es que el régimen de visitas no se limita, o no es lo frecuente, ¿no?, simplemente que se limite a que los padres puedan visitar a sus hijos en estricto en el domicilio en el que se encuentran, sino que en la mayoría de los casos, ¿no?, el régimen de visitas da la posibilidad a los progenitores que no ejercen la custodia o la tendencia, la posibilidad de salir con ellos, incluso, dependiendo también de la edad y las circunstancias, pasar breves estancias, ¿no?, con ellos en las vacaciones escolares, en las navidades o en fiestas importantes. De tal manera, digamos, que la denominación derecho de visitas ya no refleja, ¿no?, el contenido tan rico y complejo de este derecho. Siguiente. Es por ello, fíjese, que la doctrina, entre ellos podemos citar al prestigioso, ¿no?, profesor español Francisco Rivero Hernández, quien por cierto tiene un libro que se denomina Régimen o Derecho de Visitas, Teoría y Praxis. El profesor español, ¿no?, propone denominar, darle una nueva denominación a este derecho y denominarlo derecho a relacionarse con el hijo, porque en realidad eso es lo que permite un régimen de visitas, ¿no? No solamente, ¿no?, estar en el lugar donde reside el menor, sino también tener la posibilidad, sobre todo, de sacarlo y mantener, estrechar lazos con su hijo en un ambiente de mayor intimidad y privacidad, mayor a la que podría tener exclusivamente, ¿no?, si ese derecho se limitara a visitar al hijo menor de edad en el lugar en el que reside normalmente. También hay que precisar, ¿no?, que a pesar de que existe esta tendencia a cambiar esa denominación, ¿no?, que también se manifiesta no solamente en el derecho español, sino también, por ejemplo, en el derecho argentino, nuestro Código de los Niños y Adolescentes sigue empleando la denominación de régimen de visitas, aunque también es verdad, ¿no?, que la mayor cantidad de fallos judiciales sí permiten, ¿no?, como les decía, que los padres puedan pasar mucho tiempo fuera, ¿no?, del lugar donde residen los chicos, incluso puedan realizar estancias fuera del lugar de su residencia. Bien, igualmente tenemos que precisar, ¿no?, que el derecho de visitas, ¿no?, el régimen de visitas, tiene también un fundamento de rango constitucional. No solamente, ¿no?, aparece recogido en el Código de los Niños y Adolescentes, sino que su fundamento se encuentra en la Convención de los Derechos del Niño, específicamente, ¿no?, en el artículo 9, en el apartado tercero de la Convención de los Derechos del Niño, se reconoce el derecho del niño a mantener relación con ambos padres, ¿no?, incluso en el caso que los padres se encontraran separados. Siguiente, por favor. Bien, así tenemos, por ejemplo, hacíamos mención a este artículo noveno, ¿no?, de la Convención de los Derechos del Niño, que al pie de la letra señala lo siguiente, ¿no? Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Bien, en esta convención entonces vemos claramente, ¿no?, no solamente, como hemos señalado, que es derecho de los padres el tener relaciones personales, afectivas, estrechar lazos afectivos con sus hijos, sino que también es derecho de los hijos mantener contacto con ambos padres, aun cuando no viviera con alguno de ellos, ¿no? Entonces, eso es importante recalcarlo. Yo también he ejercido, ¿no?, como juez de familia y lo recalcaba siempre, ¿no?, a los padres cuando se acercaban a las audiencias, ¿no?, que no solamente es derecho del padre mantener contacto con los niños, sino también derecho de los niños el mantener contacto con ambos padres. Por lo tanto, ¿no?, al momento de dar respuesta, ¿no?, a la pregunta que nos hemos planteado, tenemos que tener en cuenta ello, ¿no?
el derecho del padre, pero también que es un derecho del niño a seguir manteniendo ese contacto con el padre con el que no convive. Ahora, también es verdad que de acuerdo con el texto de la convención, ¿no? Este derecho que tiene el niño y el padre de relacionarse, ¿no?, mutuamente podría ser suspendido solo, señala el artículo 9, si es contrario al interés superior del niño. Este es un principio que, como nosotros sabemos, ¿no?, es transversal a toda la materia de derecho de familia, ¿no? Es un principio que aparece recogido también en la Convención de los Derechos del Niño, específicamente en el artículo 3, y que establece, ¿no?, que en toda medida que vaya a adoptar una autoridad judicial o administrativa, incluso los propios padres, ¿no?, se tiene que tener en cuenta este interés superior. Principio, ¿no?, que no solamente es un criterio de interpretación de las normas, sino también que nos va a permitir decidir, ¿no?, en cada caso concreto lo que va a potenciar de mejor manera el desarrollo del niño, teniendo en cuenta sus características particulares, la realidad de cada niño. Como ya se ha recalcado, ¿no?, a nivel de la doctrina y a nivel también de diversos fallos, no solamente aquí en el Perú, sino también en el extranjero, ¿no?, no se puede hablar de un interés superior, ¿no?, abstracto, general, sino siempre hacemos referencia al interés superior perdido de un niño en concreto. Esto también es importante tenerlo en cuenta al momento de responder a la pregunta, ¿no?, porque cada realidad en la que vive cada niño es muy distinta. Y por lo tanto, ¿no?, las respuestas también tendrían que adaptarse a la realidad de cada niño y a la realidad de cada familia de ese niño en particular. Siguiente, por favor. Bien, es bueno también recordar, ¿no?, cuáles son las características de este derecho de visitas o este derecho de relación, porque como les digo, ¿no?, todos esos conceptos nos va a permitir después dar una respuesta a cómo se debería cumplir el régimen de visitas en estos tiempos de pandemia. En primer lugar, tenemos que reconocer, ¿no?, que el derecho de visitas, el derecho de relación es inalienable e irrenunciable. Es claro, ¿no?, que todo progenitor tiene derecho, ¿no?, a mantener, ¿no?, una adecuada comunicación y a profundizar los lazos afectivos con su hijo, ¿no? Es por ello, por esa finalidad que cumple ese derecho de relación o derecho de visitas, que se entiende de manera unánime que el derecho de visitas es un derecho de carácter irrenunciable. Pero además hay algo aquí muy importante también que tenemos que resaltar, ¿no? No solamente, ¿no?, es un derecho del padre y del niño el relacionarse, sino que también podemos precisar algo más, ¿no?, que es un deber de los padres mantener relaciones, comunicación, contacto con sus hijos, porque es derecho, ya hemos dicho, de los hijos crecer, ¿no?, desarrollarse con ambos referentes, tanto con el referente materno como con el referente paterno. De tal manera de que, fíjese, te podría de afirmar también, sin temor a equivocarse, ¿no?, que es un deber de los padres mantener también contacto con sus hijos. Y eso es muy importante, aunque no sea materia, ¿no?, de esta conferencia, de esta exposición, señalar, ¿no?, que ya a nivel, ¿no?, de Europa, en algunos casos, por ejemplo, se han dictado, teniendo en cuenta, ¿no?, que es un deber de los padres mantener contacto con los hijos, sentencias en las cuales ordenan a los padres, a favor de los cuales se ha ordenado un régimen de visitas, pero que no lo cumplen, a pagar una indemnización por los daños y perjuicios que le causan a sus hijos, ¿no?, al no acudir a visitarlos tal como establece, ¿no?, el acuerdo o la sentencia judicial. Yo he conocido algunos casos, ¿no?, de padres que a pesar, ¿no?, de que se les ha fijado un régimen de visitas, no lo cumplen. Y muchos niños, y esta es una realidad bastante triste, ¿no?, esperan que sus padres los vayan a visitar, que los vayan a recoger, ¿no? Yo recuerdo el caso de una señora que me comentaba, ¿no?, que le habían fijado un régimen de visitas a su ex esposo y que todos los días en que le tocaba la visita, su hijo se bañaba, se arreglaba y se sentaba en el sillón esperando que su papá viniera. Y me dice, mi ex esposo no venía. Eso, me dice, le causaba un desequilibrio emocional a mi hijo. En esos casos, fíjense, ya a nivel internacional, en el derecho comparado, algunos tribunales han dictado sentencias, ¿no?,
ordenando el pago de indemnización al padre que no cumple con su deber de relacionarse con su hijo. De igual manera, ¿no? También tenemos antecedentes de algunas sentencias en Italia, por ejemplo, que han ordenado el pago también de una indemnización, más bien al padre que obstaculiza, ¿no?, el régimen de visitas, ¿no?, a favor del otro. Es también bastante frecuente, la realidad sí nos demuestra que hay padres que con cualquier pretexto, ¿no?, obstaculizan el régimen de visitas o señalan que el chico se siente mal o que tiene tarea o que ha tenido que salir de urgencia e impiden también ese contacto entre padres e hijos. Pues también, entonces, a nivel internacional hemos tenido algunas sentencias en el que ordenan, ¿no?, el pago de alguna multa o de alguna indemnización al padre, ¿no?, que obstaculiza más bien las visitas del otro. Siguiente, por favor. Bien, el derecho de visitas también podemos señalar que es imprescriptible, es decir, no se va a perder por el transcurso del tiempo y digamos que ese derecho concluirá cuando ya el hijo alcance la mayoría de edad. Otra de las características también del régimen de visitas es que es inherente a la persona, es decir, está fijado teniendo en cuenta las circunstancias particulares, ¿no?, del padre, de la madre o del pariente que lo haya solicitado. De tal manera que al ser inherente a la persona, no es transmisible mortis causa. En todo caso, como vamos a ver qué pasaría si el padre o la madre pues fallece, no es que el régimen de visitas fijado a su favor se vaya a transmitir, sino que nuestro Código de los Niños y Adolescentes también reconoce la posibilidad de otros parientes quienes pueden solicitar también la fijación de un régimen de visitas. Concretamente, ¿no?, el Código de los Niños y Adolescentes permiten que parientes dentro del cuarto grado, ¿no?, de la línea colateral o de segunda de afinidad puedan también solicitar el régimen de visitas. Entonces, si fallece el padre, no es que se vaya a transmitir, por ejemplo, ese derecho de visitas a los hermanos del padre, sino que más bien el padre, el hermano, perdón, del padre, el tío del menor, es titular también, puede solicitar a su vez, ¿no?, el derecho a visitar a su sobrino. Y por último, tenemos que el régimen de visitas que se fije siempre es provisional. Bien, quiere decir que las decisiones judiciales o los acuerdos, ¿no?, a los que hayan llegado los padres en relación al régimen de visitas son variables. Se pueden ajustar de acuerdo a las circunstancias particulares de cada momento, ¿no? Lo normal, ¿no?, es que el régimen de visitas vaya cambiando a medida que el hijo va adquiriendo mayor edad. Obviamente no va a ser un régimen de visitas igual el de un recién nacido, ¿no?, que el de un adolescente, ¿no? Entonces, el régimen de visitas puede adaptarse a las circunstancias. Y fíjense también, justamente a raíz de lo que mencionábamos, una de esas circunstancias puede ser el estado de emergencia, ¿no?, el aislamiento social obligatorio que estamos pasando, que amerite, ¿verdad?, una modificación, un ajuste al régimen de visitas hasta que se supere esta situación de emergencia. Incluso, fíjense, vale la pena mencionar que en España, quizás también se llegue a hacer aquí en el Perú, dentro de las medidas, ¿no?, dentro de las medidas legislativas que se piensan dictar una vez que se supere el estado de alarma, como se denomina en España, es tratar de compensar, por ejemplo, a los padres que no han podido, ¿no?, hacer valer, ¿no?, esa sentencia de régimen de visitas en sus propios términos, ¿no?, justamente por el periodo de pandemia o por el estado de emergencia, ¿no? Muchos de los padres no han podido cumplir a cabalidad esas sentencias y en España, por ejemplo, ya se está pensando en alguna modificación legislativa transitoria, provisional, en la que se permita compensar a los padres, ¿no?, por el tiempo que han perdido de pasar con sus hijos. Bien, entonces, lo importante aquí es rescatar entonces que toda decisión que se adopta respecto al régimen de visitas no genera una cosa juzgada material, sino meramente formal, porque se puede ir ajustando, como les digo, de acuerdo a las circunstancias de cada momento. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos la pregunta, ¿no? ¿Qué
¿Qué sucede con las sentencias que han fijado un régimen de visitas a favor del progenitor que no ejerce la tenencia o custodia? ¿Será que esas sentencias están suspendidas, que no se puede cumplir con el régimen de visitas que se ha fijado? Nosotros hace un momento, ¿no? Hemos señalado que en ese reportaje en Chile, algunos de los padres cumplían, otros lo cumplían a medias, otros no, ¿no? También decíamos que en Miami se había recomendado que sean los padres los que de mutuo acuerdo se ajustaran, ¿no?, a esta nueva situación. Entonces la pregunta es, ¿se deberán cumplir esas sentencias que han fijado un régimen de visitas o no? Eh, Antes de responder a esta pregunta, concretamente en el caso peruano, vale la pena señalar que en España también, ¿no?, se decretó el estado de alarma, algo parecido a nuestro estado de emergencia, ¿no?, de acuerdo con lo que señala la Constitución española, concretamente el artículo 116. Y a raíz, ¿no?, de que se decretó este estado de alarma, también comenzaron a surgir voces a favor y en contra de la suspensión del régimen de visitas y también, hay que decirlo, de la custodia compartida. ¿Por qué? Porque solo se permitía en este decreto de estado de alarma que se movilizaran determinadas personas. Entonces, la pregunta que surgió en España es si se podía cumplir o no se podía cumplir el régimen de visitas o la custodia compartida. Como les digo, ¿no?, las respuestas no fueron unánimes. Algunos consideraban que sí, otros consideraban que ese régimen de visitas se tenía que suspender. Incluso, fíjense, para quienes deseen, ¿no?, pueden hacer la búsqueda en Internet. En distintas comunidades autónomas, ¿no?, los órganos jurisdiccionales adoptaron acuerdos, pero que no iban en el mismo sentido, ¿no? En algunas comunidades autónomas se consideró, ¿no?, que el régimen de visitas y el régimen de custodia compartida debía suspenderse por el estado de alarma, mientras en otras comunidades autónomas el acuerdo de los jueces fue completamente distinto, señalando, ¿no?, que sí se debía permitir uno y otro, y en otras incluso llegaron a acuerdos intermedios. Oye, sí se debía cumplir el régimen de visitas, pero no la tenencia compartida. No habían posturas unánimes. Para tratar de dar una respuesta a ellos, incluso en una conferencia de prensa, tuvo que intervenir el ministro de Justicia de España, tratando de zanjar un poco esta cuestión. Siguiente, por favor. Bien, aquí también les dejo este enlace de YouTube en el cual ustedes van a poder ver esta conferencia de prensa en la que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de España, aclaró, ¿no?, que las sentencias se tenían que cumplir, que el estado de alarma, parece esto bastante claro, ¿no?, no suspendía la ejecución de las sentencias judiciales que ya habían alcanzado pues la calidad de cosas juzgadas, se tenían que ejecutar, se tenían que cumplir. Y en concreto, ¿no?, en relación al régimen de visitas y custodia compartida, el ministro fue bastante claro en reafirmar que esas sentencias se tenían que cumplir. Ahora, también precisó en esta conferencia de prensa el ministro Campo que sobre la inquietud, ¿no?, que tenían muchos padres de si se les estaba permitido transitar, ¿no?, por las vías públicas a fin de cumplir con esta custodia compartida o con el régimen de visitas, el ministro aclaró que en el decreto que declaraba el estado de alarma se permitía el libre tránsito de aquellas personas que tenían que acudir, ¿no?, a atender a personas mayores o menores de edad o personas con discapacidad. Y en opinión, ¿no?, del ministro de Justicia, dentro de este supuesto se encontraban los padres que tenían que cumplir un régimen de visitas o de custodia compartida. ¿Por qué? Porque el ministro precisaba, ¿no?, que justamente los padres se están trasladando a los hogares de sus hijos menores de edad a cuidarlos, cumpliendo un régimen de visitas o de custodia compartida fijado por una sentencia judicial. Siguiente, por favor. En efecto, miren, el decreto, que ustedes también lo pueden encontrar en Internet, que declaró, ¿no?, en España el estado de alarma, en uno de sus apartados, ¿no?, precisó que determinadas personas, ¿no?, por realizar
alguna actividad o servicio de carácter esencial estaban permitidas de circular, ¿no? Concretamente, ¿no? De manera literal, ¿no? Se señalaba en este decreto que declaraba el estado de alarma lo siguiente, ¿no? Que se permitía la circulación de personas para volver al lugar de residencia habitual, para asistir y cuidar a mayores, menores, personas dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. En este caso, como les mencionaba, ¿no? El caso de los padres que tenían que cumplir ese régimen de visitas o custodia compartida encajarían en ese supuesto, ¿no? Personas que deben trasladarse para asistir y cuidar a menores de edad. Ahora, la pregunta es, ¿y en el Perú cómo deberíamos interpretar esto? ¿Se podría cumplir ese régimen de visitas? ¿Se tendría que entender que se ha suspendido? Pues en el Perú, digamos, al igual que en España, ¿no? Las respuestas también son distintas, o sea, no hay una unanimidad de criterios, ¿no? Preparando, digamos, esta conferencia, he tenido la posibilidad de revisar, ¿no? Algunos artículos de algunos abogados y las respuestas han sido distintas, ¿no? Algunos opinan que como consecuencia de la declaratoria de emergencia, ¿no? De este aislamiento social, el régimen de visitas quedaría suspendido, pero para otros no consideran que nada impediría con las debidas, ¿no? Los debidos cuidados sanitarios, tal como lo ha recomendado nuestro gobierno y la Organización Mundial de la Salud, no debería haber ningún problema para que los padres puedan cumplir con el régimen de visitas. También lo cierto, ¿no? Es que en estas páginas se señala pues que no tenemos ningún antecedente al respecto, ¿no? Porque no hemos vivido un periodo de pandemia, sino la última pandemia global que hemos tenido data del de 1918. De tal manera, digamos que no tenemos ninguna respuesta de nuestra legislación al respecto. Entonces, aquí también recalcan, ¿no? Pues tendrá que apelarse al diálogo que pueda surgir entre los padres. Siguiente. Bien, ¿qué podría afirmarse, no? Creo que al igual que lo que sucedió o lo que sucede en España con su decreto de estado de alarma, en el Perú también se dictó un decreto de urgencia declarando la emergencia sanitaria en nuestro país, ¿no? Y en este decreto, específicamente en el artículo cuarto, se reproduce, ¿no? En el artículo cuarto, en el inciso F, se reproduce un dispositivo semejante al que veíamos hace un momento. También aparece en el decreto que declaraba el estado de alarma en España, ¿no? Tiene una redacción bastante similar, se asemeja bastante. ¿Qué es lo que se señala en este decreto de urgencia, el 044? Bien, lo leo. Dice, durante la vigencia del estado de emergencia nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales. Y en este inciso F precisa, dice, asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. Desde mi punto de vista, y tal como se señaló en su momento en España, como lo precisó el ministro de Justicia en España, yo creo, ¿no?, que dentro del artículo cuarto, inciso F del decreto de urgencia 044, también quedaría comprendida esa posibilidad, ¿no? Es decir, permitir el desplazamiento de los padres que tienen que cumplir, ¿no?, un régimen de visitas, una custodia compartida, y que van a asistir a cuidar a sus hijos menores de edad, sean niños, niñas o adolescentes. Creo que también este supuesto encajaría dentro del artículo cuarto, inciso F del decreto de urgencia 044. Ahora, lo que es cierto, ¿no?, también es que hemos dicho, ¿no?, que esta situación de estado de emergencia, de este aislamiento social, nos ha llevado a reformular muchas cosas, ¿no? Nuestra relación con los demás no es una excepción, entonces el régimen de visitas. Es muy probable, ¿no?, que el régimen de visitas, tal como ha sido decretado, establecido en una resolución judicial, no se pueda cumplir en sus propios términos, ¿no? Justamente por la situación de emergencia que estamos pasando.
De tal manera que, como decíamos, el régimen de visitas es variable, se puede ajustar a las nuevas circunstancias. Claro, en este caso, diríamos, no va a ser a través de una sentencia judicial que se va a ajustar el régimen de visitas a las circunstancias particulares que estamos viviendo, pero sí creo que podría ajustarse ese régimen de visitas teniendo en cuenta, ¿no?, la madurez de los padres, la capacidad que tengan los padres de dialogar entre ellos. Recordemos que hace un momento precisábamos que el régimen de visitas está establecido no solamente en bienestar del padre, para que él pueda profundizar sus lazos afectivos con el hijo, sino fundamentalmente, ¿no?, desde el punto de vista en que resulta beneficioso para el niño. Entonces creo que esto es importantísimo que lo tengan en claro los progenitores y que puedan llegar a acuerdos en este periodo especial, en este periodo excepcional, ¿no?, y ajustar el régimen de visitas a estas circunstancias. Es verdad también, ¿no?, que en muchos casos, no en situaciones de pandemia, ¿no?, pero es frecuente ver, ¿no?, en procesos judiciales que llegan al conocimiento de los juzgados de familia, que el padre, que generalmente ejerce la tenencia, muchas veces utiliza a los hijos como un objeto, ¿no?, para vengarse del otro. Bien, esto suele suceder con bastante frecuencia y tendríamos que apelar en estas circunstancias particulares a los padres, particularmente a quien ejerce la tenencia, para que no aproveche esa circunstancia en particular para causar fastidio en el otro. Por el contrario, ¿no?, esto va a exigir eh, madurez, diálogo entre los padres, pero también, ojo, y aquí habría que invocar a los abogados especialistas en familia para que puedan asesorar adecuadamente, ¿no?, a sus clientes y permitan, ¿no?, que se pueda, ¿no?, ajustar ese régimen de visitas a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Como les digo, no es posible que en estos momentos los pueda resolver cualquier controversia el Poder Judicial, ¿no?, porque están suspendidas, ¿no?, las labores, salvo para algunos supuestos excepcionales, pero tendría que ser aquí los propios padres, ¿no?, los que puedan llegar a acuerdos razonables. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver algunos supuestos que se podrían presentar y cuáles podrían ser las respuestas que le diéramos a estas circunstancias que se van a ir presentando como consecuencia del estado de emergencia. Siguiente. Bien. Por tanto, como les decía, ¿no?, el régimen fijado por sentencia judicial se debe cumplir. No hay ninguna norma, ¿no?, ni en el decreto de urgencia que ha declarado el estado de emergencia que suspenda, ¿no?, el régimen de visitas o la eficacia de las sentencias judiciales, y por lo tanto el régimen de visitas que se hubiera fijado se tendrá que llevar con las medidas sanitarias correspondientes. También es verdad, ¿no?, que en algunos casos algunos padres han señalado, ¿no?, que las visitas tendrían que suspenderse por motivos de salud. Sin embargo, con buen criterio, ¿no?, algunos magistrados y parte de la doctrina ha señalado que simplemente el simple hecho de alegar una cuestión de salud no debería ser motivo suficiente, ¿no?, para suspender el régimen de visitas. Y esto porque se entiende que es deber de ambos padres, tanto del que ejerce la tenencia como del padre a cuyo favor se ha dictado el régimen de visitas. Se entiende que ambos padres tienen que cumplir con proteger la salud del menor, es decir, no están exentos, ¿no?, de cumplir con las medidas sanitarias que ha dictado nuestro gobierno para minimizar el riesgo de contagio. Y así se afirma de manera razonable que nada nos va a asegurar, ¿no?, que el hijo no vaya a ser contagiado por el padre con el que convive, ¿no?, como también nada nos va a asegurar, ¿no?, que no se vaya a contagiar o que el padre que lo visita vaya a ser el que lo vaya a contagiar. Es decir, el contagio podría provenir tanto de uno como de otro. Es verdad, ¿no?, que no podríamos afirmar a ciencia cierta que el padre con el que convive el hijo no lo vaya a infectar. Nosotros sabemos, ¿no?, que si bien estamos en un periodo de aislamiento social, sí se nos está permitido, ¿no?, salir para adquirir bienes de primera necesidad, ¿no? Y si bien podemos ser sumamente cuidadosos, nada nos asegura que
nos podamos contagiar. Entonces, el riesgo de contagio puede provenir tanto, ¿no?, del progenitor con el que vive el niño, niña o adolescente, como del progenitor que lo visita. En todo caso, como les digo, la obligación de mantener un alto estándar, ¿no?, de cuidados, de seguir las obligaciones, está impuesto a ambos padres por igual, ¿no? Tanto al que vive con el menor de edad como al que simplemente va a acudir, ¿no?, a cumplir su régimen de visitas. Bien. Ahora, también es necesario, ¿no?, que al momento de realizar, como les decía, esos ajustes al régimen de visitas que se pueda haber fijado de manera judicial, se tenga en cuenta el interés superior del niño, ¿no?, el interés del menor al que ya hemos hecho referencia. Por sobre todo, ¿no?, tenemos que tener en cuenta las circunstancias particulares de ese niño, pero también, fíjense, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el interés de los padres y además también, en este caso, por las circunstancias especiales, también el interés de las personas con las que vive el niño. No necesariamente son los padres, imagínense, el niño puede vivir con otros parientes, frecuentemente, ¿no?, vivirá con uno de los padres, ¿no?, y con sus abuelos, por ejemplo. Entonces también hay que tener en cuenta el interés, ¿no?, de los padres y de esos otros familiares que pueden vivir con el niño. Sobre todo les digo, en el caso de los abuelos, teniendo en cuenta que los abuelos pertenecen pues al grupo de más riesgo, son el grupo más vulnerable, ¿no?, los adultos mayores. Bien, entonces, en este caso, les vuelvo a repetir, dada la situación de emergencia y la suspensión de labores, aquí lo que debe primar es el sentido común de los padres y el diálogo entre ellos. ¿Cómo vamos a ir adaptando ese régimen de visitas a estas circunstancias, teniendo en cuenta esta realidad? Vamos a ver, siguiente. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir, no? ¿Cómo se pueden ir adaptando? Esas son algunas posibilidades. Como les digo, todo eso se tendrá que ir adaptando en función de las circunstancias particulares de cada familia, de cada niño, ¿no?, de cada niño, niña y adolescente. Pero en principio tendríamos que decir, ¿no?, que el régimen de visita de los fines de semana no tendría por qué verse suspendido. Es decir, si judicialmente se fijó un régimen de visitas a favor de los padres que permiten visitar al niño el fin de semana, ese se tendría que seguir cumpliendo. Bien, salvo la dificultad podría ser nada más el toque de queda, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el régimen de visitas permitía ver al niño, por ejemplo, el día sábado, desde las 9 de la mañana, ¿no?, hasta las 8 de la noche, obviamente por cuestiones de toque de queda, se tendría que reajustar ese régimen de visitas a una hora razonable, teniendo en cuenta también la realidad de cada región, ¿no? En Lima, el toque de queda comienza a las 6, en la región en la que vivo, que es Piura, comienza a las 4. Entonces, habría que ajustar allí el régimen de visitas a las circunstancias particulares, ¿no? Igualmente, ¿no? Bien, las visitas que se puedan haber programado durante la semana, porque también es frecuente, ¿no?, que los jueces, además, ¿no?, de la posibilidad de visitar a sus hijos menores de edad durante el fin de semana, les den también la posibilidad de visitarlos en periodos más breves durante la semana, sí se podrían ver afectados estos regímenes de visitas fijados durante la semana. Porque en términos generales, ¿no?, cuando los jueces fijan las visitas durante la semana, lo hacen teniendo en cuenta que los niños acuden al colegio. Bien, generalmente se suelen establecer visitas intersemanales a partir de las 4 o 5 de la tarde. Sin embargo, decíamos también, por circunstancias del toque de queda en las distintas regiones, estas visitas normalmente sí se van a ver afectadas y van a tener que ser suspendidas. Incluso, ¿no?, podríamos añadir también que por cuestiones, digamos aquí también del interés superior del niño, quizás lo más recomendable, aun cuando se pudieran realizar, sería suspenderlas para evitar, ¿no?, la constante movilización del padre, porque de alguna manera también las constantes movilizaciones aumentan el riesgo de contagio. Y tenemos que tener en cuenta que la finalidad, ¿no?, es sí que el padre se pueda relacionar, pero preservar por sobre todas las cosas la salud de el niño, niña o adolescente, ¿no? Bien, igualmente, si se hubiera previsto
y no es infrecuente, ¿verdad?, que se haya previsto la posibilidad del padre, ¿no?, de sacar a sus hijos a pasear a espacios públicos, pues ello también se va a tener que ver suspendido, ¿no? Porque por este estado de emergencia, los padres no pueden frecuentar, ¿no?, los parques que se encuentran cerrados o espacios de recreación, ¿no? Es frecuente, al menos en la región en la que yo vivo, ¿no?, que los padres lleven a sus hijos a los centros comerciales, ¿no? Vayan a comer algo, vayan al cine. Con ocasión de este estado de emergencia, pues eso no se va a poder cumplir. Y quizás en estos casos sea conveniente que ya que no se va a poder cumplir el régimen de visitas en espacios públicos, se pueda adaptar y esas visitas se puedan desarrollar no solamente, ¿no?, en el domicilio de el padre, ¿no?, con el que vive el menor, ¿no?, con el que vive el niño o niña adolescente, sino incluso que se le permita trasladarlo al domicilio del padre que no ejerce también la tenencia, ¿no? Bien. Ahora también, ¿no?, el sentido común nos manda, ¿no?, que se deberían suspender las visitas si es que el padre o la madre a favor, ¿no?, de quien se ha fijado ese régimen de visitas, ese que tiene la posibilidad de visitar a su hijo, ¿no?, si es que se infecta, o también, ¿no?, si es que alguna de las personas con las que convive el padre, supongamos que el padre convive con sus hermanos, si alguna de esas personas, si los hermanos del padre, los tíos del niño o el mismo padre se infecta, ¿no?, se entiende, ¿no?, que se deberían suspender, obviamente, el régimen de visitas, ya no se podría cumplir. O lo mismo sucedería, ¿no?, porque también se ha dado casos, claro que no son muchos, pero también hemos visto casos de niños que han sido infectados. Incluso han habido casos, ¿no?, de niños que han sido afectados gravemente por la COVID-19. Entonces, en esos casos, tanto como si los padres o sus familiares con los que vive el padre que no ejerce la tenencia, como si se infecta el propio niño o niña, lo más prudente en ese caso sería suspender, ¿no?, el régimen de visitas. Igualmente, y aquí siempre atendiendo al interés superior del niño, hay niños, ¿no?, que sufren de enfermedades o patologías graves. Hay niños que han sido diagnosticados con cáncer. Hay niños que tienen asmas, tienen enfermedad de asma crónica, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no?, parece aconsejable que se suspenda también el régimen de visitas porque la posibilidad, ¿no?, de poner en riesgo, ¿no?, la salud del niño aumenta de manera considerable, ¿no? Igualmente, puede darse el caso, ¿no?, de un régimen de visitas fijado a favor de los hijos que aún son lactantes, que son muy pequeños, ¿no? No habría tampoco motivo alguno para suspender el régimen de visitas, ¿no? Sin embargo, hay que precisar que dadas las circunstancias tan particulares, ¿no?, de los lactantes, habría en ese caso que aumentar, ¿no?, las medidas sanitarias, ¿no?, para poder hacer efectivo este régimen de visitas, ¿no? Quizás podemos exagerar a veces en los cuidados, puede ser que a algunos padres no les guste esas medidas extremas, pero también teniendo en cuenta, ¿no?, que se trata de niños, niñas lactantes, lo más aconsejable sería extremar, ¿no?, esos cuidados, pero no habría, parece motivo razonable para suspender las visitas. Bien. Ahora, también lo que tiene que quedar claro, porque a veces parece que se confunde, ¿no?, que esa declaratoria de estado de emergencia no es un periodo de vacaciones. Y esto lo digo porque en algunos países, en España, por ejemplo, se presentó una controversia en relación a esto, ¿no? Algunos padres alegaban, ¿no?, que al ser un periodo vacacional se tenía que cumplir el régimen de visitas tal como se había pactado para las vacaciones, ¿no? En realidad, ¿no?, hay que precisar, y creo que la mayoría lo tenemos claro, que este estado de emergencia, este estado de aislamiento social que ha sido declarado en nuestro país, no es un periodo de vacaciones. Es más, ¿no?, yo particularmente, ¿no?, les paro recalcando a mis hijos, ¿no? Ellos a veces me dicen, mamá, es que estamos de vacaciones. No, no estamos de vacaciones. En realidad estamos en un periodo lectivo, en un periodo escolar, particular, por cierto, porque el sistema de educación ha variado, ¿no? Pero los chicos, en la mayor parte de los casos, están llevando sus clases a distancia, los colegios particulares a través de sus plataformas, en el caso del Estado, ¿no?, a través de los medios de comunicación, y todos los niños tienen que desarrollar sus tareas.
De tal manera, ¿no?, que hay que tener claro que este estado de emergencia no es un periodo de vacaciones y se tendría que cumplir, ¿no?, el régimen de visitas de acuerdo a lo que se haya pactado en la sentencia, no de acuerdo a lo que se haya fijado para el periodo vacacional. Siguiente. Bien. ¿Y qué pasa? Nos tendríamos que preguntar también con el régimen de visitas a favor de los abuelos. Señalábamos, ¿verdad?, que el régimen de visitas tiene por finalidad, ¿no?, estrechar los lazos entre padres e hijos. Pero también nuestra legislación, el Código de los Niños y Adolescentes, ya lo había mencionado, reconoce que este derecho de visitas, este derecho de relación, no solamente se extiende a los padres, ¿no?, sino que se extiende a otros parientes hasta el cuarto grado de la línea colateral o segundo grado, dice, de afinidad. Con lo cual, ¿no?, el régimen de visitas podría haber sido solicitado, por ejemplo, por los tíos, pero lo más frecuente es que haya sido solicitado también por los abuelos, ¿no? Yo he tenido casos en mi juzgado, ¿no?, de abuelos que han solicitado el régimen de visitas. ¿Qué pasaría con ese régimen de visitas fijado a favor de los abuelos? Tendríamos que tener en cuenta aquí, ¿no?, la situación particular en cada caso concreto, pero por regla general diríamos los abuelos suelen ser personas adultas mayores, ¿no? Y nosotros sabemos que las personas adultas mayores son el grupo de mayor riesgo, son el grupo más vulnerable por la COVID-19. Quizás en esos casos, atendiendo a la realidad concreta, ¿no?, Eh, podríamos afirmar como regla general, digamos, aunque podrían haber excepciones, que la regla general tendría que ser que las visitas a favor de los abuelos se suspenden, ¿verdad? Porque no es tanto que los abuelos puedan contagiar a sus nietos, sino más bien el riesgo es al revés, ¿no? Que el nieto pueda contagiar al abuelo. Y es más, ¿no?, nosotros ya sabemos que en la mayor parte de los casos, ¿no?, los niños y las personas jóvenes son asintomáticas, de tal manera que no habría manera, ¿no?, de determinar a ciencia cierta si el niño o niña tiene el coronavirus y estaría poniendo en riesgo más bien a sus abuelos y aquí por protección no ya del niño, sino más que nada del abuelo. Por eso hace un momento señalaba que el interés que hay que ver no solamente es del niño, sino en este caso, ¿no?, de los abuelos, las visitas tendrían que suspenderse. Igualmente, ¿no?, podría ser prudente suspender, ¿no?, las visitas en el caso que los padres, ¿no?, en el caso de aquellos padres que realizan trabajos de riesgo. Yo al inicio de la conferencia les manifestaba, ¿no?, el caso de este señor Gonzalo, que trabajaba en un establecimiento de salud en Chile y que había adecuado, ¿no?, sus visitas a las circunstancias particulares. Él decía, yo soy consciente que aunque no trabaje directamente con pacientes de COVID-19, sí tengo un mayor riesgo de contraer el virus. Por eso es que quizás en esos casos pueda ser prudente, ¿no?, suspender el régimen de visitas o adaptarlo, como en el caso del señor Gonzalo Leiva, ¿no?, teniendo en cuenta que profesiones en la actualidad como vinculadas a la salud, los médicos, las enfermeras, los policías, ¿no?, que están resguardando la seguridad, el personal de las Fuerzas Armadas, los trabajadores, por ejemplo, de limpieza, ¿no?, de las municipalidades, ¿no?, donde ya se ha dado cuenta de muchas personas que han sido infectadas, ¿no?, desempeñando, ¿no?, estas profesiones u oficios, ¿no?, han sido contagiadas. Quizás en estos casos sea aconsejable sí suspender el régimen de visitas. Igualmente podría ser prudente suspenderlo en aquellos casos donde los padres vivan en alguna zona de riesgo, ¿no? Nosotros sabemos, a través de las autoridades nos han informado de algunas zonas de calor, ¿no? Nos dicen de algunas zonas donde es mayor el número de contagios, incluso dentro del mismo Lima, ¿no? Se ha hecho un mapeo de los distritos en los que el número de infectados por COVID-19 es mucho mayor que en otras zonas. Quizás en esos casos, si los padres viven en esas zonas, quizás sea recomendable suspender el régimen de visitas hasta que baje el número de contagios, ¿no? En todo caso, ¿no?, como hemos visto que en algunos casos va a ser muy difícil cumplir en estricto con lo que ha señalado la sentencia en relación a las visitas de los padres, quizás en esos casos sea conveniente sí potenciar las televisitas, ¿no? Así como en este momento nosotros nos estamos comunicando a través de una plataforma, a través del Internet, pues
también en aquellos casos donde no sea posible cumplir, ¿no?, de manera estricta el régimen de visitas, se tenga que potenciar estas televisitas, utilizando las tecnologías de las que disponemos, ¿no? Como decimos, a través, no sé, del Zoom, a través de esta plataforma Google Meet, a través de las videollamadas, ¿no?, a través de WhatsApp. Y si no fuera posible, ¿no?, porque las realidades son muy distintas, no todos contamos con una computadora o con un internet, ¿no?, que nos permita conectarnos a estas plataformas, pues en el último de los casos también a través de las llamadas telefónicas, ¿no? Lo importante aquí, por el bienestar de los niños, es seguir manteniendo ese contacto entre padres e hijos, ¿no?, que es importantísimo, y que ya añadirles, ¿no?, un plus, además de las circunstancias que están viviendo los niños, estas circunstancias de encierro, privarlos de la relación con sus padres, pues puede ser muy perjudicial. Entonces creo que en la medida, ¿no?, en que se pueda, pues hay que respetar las visitas y, de ser el caso, adecuarlas a la nueva realidad. Siguiente, por favor. Bien, aquí les dejo también el enlace a la entrevista que le hicieron a este papá separado, este señor Gonzalo Leiva, del que les mencionaba también que aparecía en el reportaje del video al que hice referencia, este enfermero chileno que cuenta, ¿no?, cómo ha tenido que adaptar el régimen de visitas a su nueva realidad, ¿no? Él tiene una niña de 5 años y señala, ¿no?, que consciente, pues, del riesgo que corre su hija, ¿no?, al tener contacto con él, porque él trabaja en un centro de salud, pues se puso de acuerdo con la mamá, y en los primeros días simplemente, dice, mantenía contacto con su niña a través de la ventana de la sala durante 15 o 20 minutos, ¿no? Entonces a la niña le extrañaba, cuenta Gonzalo, mucho esta situación, ¿no?, porque ellos son muy unidos y le extrañaba, pues, que solo se pudieran comunicar a través de la ventana, ¿no? Entonces, Gonzalo, el señor Gonzalo, narra, ¿no?, cómo poco a poco le fue explicando a su hija, ¿no?, qué es lo que sucedía, la razón por la cual, ¿no?, no podían comunicarse de manera, digamos, en situaciones normales, como siempre lo hacían. Y una vez que la niña entendió, la madre, ¿no?, ya le permitió que la niña abriera la puerta. Y ahí vemos justamente la fotografía de Gonzalo Leiva, ¿no?, conversando con su hija se sienta en la entrada de la puerta y él mide, ¿no?, esos 2 metros de distancia y se pone a conversar con su niña, ¿no? Entonces dice que en un primer momento él se sentaba en el piso hasta que la mamá ya le acercó un banquito y Gonzalo conversa, dice, ya en los últimos tiempos, no los 15 o 20 minutos iniciales, sino en la actualidad, dice, llega a conversar hasta 40 minutos con su niña, ¿no? Y le cuenta todo lo que ha hecho durante el día, y la niña también, dice, le va pasando sus dibujos, le hace llegar dibujos, le hace llegar, dice, un rompecabezas que ella ha fabricado, ¿no?, con pedazos de cartón. Incluso dice que un día, ¿no?, le invitó a la niña a tomar lonche, y con su mamá, tomando las medidas adecuadas, ¿no?, hicieron ese lonche en el garaje, ¿no?, demarcando bien con una cinta el límite que no podía transgredir, y el mismo papá, ¿no?, fue el que llevó, ¿no?, todos sus utensilios, llevó su plato, sus cucharas, su vaso, todo, y compartió ese lonche con su hija, y puede mantener ese contacto, pero adaptando las circunstancias, ¿no? Esto, claro, ha sido gracias a que él y la mamá de su niña, a pesar de estar separados, han logrado comunicarse y llegar a este acuerdo, ¿no?, de no privar a su niña de esas visitas, pero sí adaptándolas a las circunstancias del caso, al estado de alarma que vive Chile, al estado de emergencia, diríamos que tenemos que vivir también en el Perú. Siguiente. Bueno, como conclusión tendríamos que decir, ¿no?, que en estos tiempos se requiere madurez y empatía de los padres, ¿no? Aquí no va a ser un juez el que ponga, ¿no?, las cosas en claro, sino que tendrán que ser por las circunstancias particulares de suspensión del Poder Judicial, como les decía, y esto me gustaría que sea la idea principal, ¿no?, con la que nos quedemos. Van a tener que ser los padres quienes con madurez y empatía, ¿no?, puedan, ¿no?, tomar la mejor decisión para sus hijos, ¿no?, y adaptar por este periodo que entendemos que va a ser temporal, ojalá, ¿no?, que sea un tiempo breve, lo más breve posible, van a tener que adaptarse a estas circunstancias. Siguiente.
Ahora, brevemente, porque ya ha sido un poco largo la exposición, quería referirme también a un tema que es el de testamentos en los tiempos de COVID-19. Bien, así como hemos dicho, ¿no?, que este estado de emergencia ha incidido en las relaciones de familia, también, fíjense, este estado de emergencia ha tenido incidencia en el derecho de sucesiones. Y aquí quería compartirles, igual les dejo el link en el que ustedes pueden revisarlo, una entrevista que se le hizo a un notario de Sevilla, el doctor José Luis Lledó. Miren, él comenta, ¿no?, en esta entrevista que se le hizo, que el primer día de confinamiento en España recibió una llamada de una persona que había encontrado, dice, su número telefónico, estaba buscando un notario y encontró su número telefónico, dice, y me llamó. El doctor Lledó relata que este hombre de unos 40 años, a quien le costaba mucho respirar, le pidió asesoría para su testamento, ¿no? Él sentía que muy probablemente iba a fallecer como consecuencia de la COVID-19 y le pidió asesoría por teléfono de cómo podía dictar sus disposiciones testamentarias. En ese momento, ¿no?, el notario no podía acercarse al centro de salud de donde le llamaba esta persona, así que le dio un consejo que era el tomar, ¿no?, un bolígrafo y un papel, y dice, a través del teléfono, el notario lo asesoró para otorgar su testamento hológrafo. Siguiente. Bien, como también precisa aquí el notario, ¿no?, dice en esta entrevista que él lo asesoró, pero que no sabe finalmente si ese señor, ¿no?, sobrevivió o no. Pero algo que yo he remarcado aquí, que ustedes pueden ver, ¿no?, que aparece en rojo, es lo que señala el notario en su entrevista, ¿no? Él dice que en el siglo XIX se dictó una norma que permitía a las personas en España hacer testamentos en tiempo de epidemia. Y esta norma, que todavía sigue vigente en España, permite a las personas hacer testamento sin la presencia del notario, exclusivamente, ¿no?, con la intervención de testigos y sin la necesidad de que sea escrito. Lo llamativo es que el notario Lledó en esta entrevista precisa que cada vez que le explicaban esto en la clase, ¿no?, ellos consideraban que era como un caso de laboratorio, algo que en la actualidad, dicen, no se podía aplicar. Sin embargo, fíjense cómo las actuales circunstancias que estamos viviendo, ¿no?, de este estado de emergencia, de esta pandemia mundial, nos llevan a señalarnos que esta norma que nosotros pensábamos que ya no iba a tener ninguna utilidad está más vigente que nunca. Siguiente, por favor. Bien, aquí también tenemos, rápidamente tenemos una noticia también en Italia, ¿no?, que ustedes saben que ha sido uno de los países más golpeados por el COVID. También se señala, ¿no?, que los notarios han tenido una alta demanda en los últimos días en relación, ¿no?, a la asesoría en cuanto a los testamentos. Siguiente, por favor. Simplemente, muy brevemente, señalar, ¿no?, que nuestra Constitución, en el artículo 2, inciso 16, reconoce el derecho a la propiedad y a la herencia. Y yo me quería detener aquí, para avanzar rápidamente, ¿no?, en que de acuerdo al texto constitucional se reconoce no solamente el derecho a transmitir herencia, sino también el derecho a recibirla. Ahora, respecto a lo primero, que es el derecho a transmitir herencia, quiere decir, ¿no?, que nuestra Constitución reconoce el derecho de toda persona a disponer y ordenar su sucesión a través de testamento. Incluso, fíjense, esto ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 3347-2009, que resolvió, ¿no?, el proceso iniciado, ¿no?, por el Arzobispado de Lima en contra de la Universidad Católica, ¿no? Entonces, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional claramente, ¿no?, reconoce que toda persona tiene derecho a ordenar su sucesión. Siguiente. Bien, ahora la manera, obviamente, de ordenar esa sucesión es a través del testamento. Nosotros ya sabemos qué es el testamento, así que no me voy a detener en ello. Simplemente precisar, ¿no?, que nuestro Código Civil ordena, ¿no?, o reconoce distintas formas ordinarias de otorgar testamento: testamento en escritura pública, testamento cerrado y testamento hológrafo.
También reconoce nuestra legislación algunas formas de testamentos especiales que se dictan en situaciones excepcionales. Ahora, respecto a los testamentos ordinarios, de los que hemos mencionado, dos son los que requieren intervención de notario, ¿no? El testamento en escritura pública y el testamento cerrado. Bien, el último, es decir, el testamento hológrafo, no requiere la intervención de ningún funcionario público, sino que simplemente, ¿no?, basta que la propia persona lo redacte de su puño y letra. Siguiente, por favor. Brevemente, ¿cuáles son algunas de las ventajas de otorgar testamento? En realidad son muchas, porque permite disponer a las personas de sus bienes de manera diferenciada. Es decir, yo puedo disponer, en el caso peruano, de mi cuota de libre disposición a favor de mis herederos forzosos o a favor de cualquier tercero. También, ¿no?, permite realizar disposiciones sobre el propio cadáver o sobre el entierro. Algo que puede preocupar mucho en las épocas actuales es que el testamento también permite dictar disposiciones respecto a los hijos menores de edad, ¿no? En el testamento yo puedo señalar, de ser el caso, quién, en caso que yo fallezca, ¿no?, quién va a ser el tutor de mi hijo. Y de hecho, ¿no?, veía una noticia publicada en un periódico estadounidense que dos médicos en el estado de Nueva York que estaban en la primera línea del COVID-19, ¿no?, habían otorgado su testamento por la preocupación que sentían de fallecer, ¿no?, y de quién sería a cargo de sus hijos. Entonces, el testamento también nos permite dictar ese tipo de disposiciones. Igualmente, ¿no?, nos permite realizar la partición antelada de los bienes. Yo puedo distribuir mis bienes como mejor me convenga, como mejor crea conveniente entre mis herederos, y también, hay que decirlo, evita costos excesivos, no tanto de dinero como de tiempo. Entonces, el otorgar testamento realmente tiene sus ventajas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el problema que se ha presentado en nuestro país, ¿no? En España, el Real Decreto que declara, ¿no?, el estado de alarma sí consideró como una actividad esencial los servicios de los notarios. Sin embargo, en el caso peruano, el decreto de urgencia no consideró dentro de los servicios esenciales los servicios notariales. Recién, fíjense, es con el decreto de urgencia que se ha dictado este domingo, el 080-2020 PCM, que dentro de las actividades que van a reactivarse en esta fase 1, se contempla recién a los servicios notariales. Y justamente, ¿no?, a raíz de esta exposición, el día de ayer vi una entrevista que se le hizo al decano del Colegio de Notarios de Lima, donde él informaba que ya se había aprobado un protocolo, ¿no?, de cómo van a atender las notarías. Y él señalaba, ¿no?, que de aprobarse ese protocolo, recién el día lunes estarían entrando en servicio las notarías. Siguiente. Y entonces, ¿qué pasaría si se hubiera requerido otorgar un testamento notarial desde el 16 de marzo hasta el fin de semana? Si hubiéramos querido otorgar un testamento de carácter notarial, en realidad no se podría, no se hubiera podido. Y diríamos, ¿no?, que aún cuando, digamos, ya estemos en una fase de desescalada o de reactivación, no todas las personas van a tener acceso a un notario. Y a veces, ¿no?, digamos, el otorgar testamento hológrafo no es muy sencillo. Podría darse el caso de una persona que por algún motivo, por motivo de la enfermedad, del COVID-19 o de cualquier otro impedimento, no pueda otorgar testamento hológrafo. En esas circunstancias, ¿no?, teniendo en cuenta que no han habido servicios notariales, que recién se están por reactivar, ¿no?, quizás a partir de la próxima semana, ¿qué pasaría si la persona no puede otorgar testamento hológrafo y tampoco puede otorgar testamento notarial? Bien, en el derecho comparado, ¿no?, otras legislaciones sí prevén una respuesta para estos casos. Vamos a ver en España. Siguiente, por favor, avancemos un poquito. Siguiente. Bien, me quiero detener particularmente en esta forma de testamento, ¿no?, que es la que más se puede adaptar. Si bien España reconoce dos formas de testamentos especiales, una en inminente peligro de muerte, la segunda, ¿no?, que es la que aparece en el artículo 701 del Código Civil Español, es la que más podría adaptarse, la que sería aplicable para el caso, ¿no?,
actual, para el estado de emergencia, el estado de alarma que ha sido decretado. El artículo 701, fíjense, del Código Civil Español dispone que en caso de epidemia puede otorgarse testamento sin intervención de notario ante 3 testigos mayores de 16 años. Ahora, lo que se requiere, ¿no? Cumplir los requisitos que se requieren cumplir para que se pueda otorgar esta clase de testamento, esta forma de testamento, se entiende que son dos, ¿no? En primer lugar, que se trate de un caso de epidemia declarada, lo cual está fuera de toda duda, tanto en España como en el Perú, y además que sea imposible la intervención de notario. En este caso también de pandemia, es muy difícil que un notario pueda acercarse, ¿no? Digamos, al hecho de muerte o al hecho de una persona que está infectada con COVID-19. Sería muy difícil que se pueda acercar porque sabemos que las visitas están restringidas no solamente para los familiares, sino para cualquier otra persona. ¿Bien? Y en este caso, fíjense, esta clase de testamento solo exige la presencia de testigos, que son 3, que sea escrito si fuera posible, pero también sería perfectamente válido un testamento verbal, exclusivamente verbal, y que se cumplan los requisitos de todo testamento abierto. Es decir, que la persona tenga capacidad, que tenga suficiente discernimiento y que se cumpla también el principio de unidad del acto. Cumpliéndose todas estas formalidades, el testamento sería válido. Siguiente, por favor. Bueno, en Italia también tiene una norma que permite también un testamento especial en caso de enfermedad contagiosa. Y fíjense que en el artículo 609 del Código Civil Italiano, ese testamento, a diferencia, ¿no?, del testamento español, no solamente va a requerir la presencia de 2 testigos, sino que en Italia ese testamento puede ser otorgado ante notario, ante un juez de paz, ante el alcalde, o incluso también puede ser otorgado ante un ministro de culto, es decir, por ejemplo, un sacerdote. Entonces, en Italia también tienen regulada una forma especial de otorgar testamento que se ajustaría a las circunstancias particulares que estamos viviendo, ¿no? La diferencia en el caso de Italia respecto al caso español es que en el caso italiano sí se exige que sea un testamento escrito. A diferencia de, en el caso español, decíamos, el testamento puede ser eminentemente verbal. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, la pregunta es si se debería modificar, y con eso quería terminar, nuestra legislación. En realidad, no solamente con ocasión de esta pandemia, ¿no?, de este estado de emergencia, sino a futuro, ¿no?, la doctrina de nuestro país ha propuesto que se debe modificar, se deben flexibilizar, ¿no?, las formalidades testamentarias, ¿no?, y permitir, no solamente, ¿no?, testamentos en casos excepcionales como de esta pandemia, sino en permitir también que se pueda otorgar testamento adecuándolo a las nuevas tecnologías. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de España se permite en esas circunstancias particulares un testamento eminentemente verbal. ¿Por qué no en nuestra legislación podemos flexibilizar esas formas testamentarias y permitir que las personas puedan otorgar testamento, por ejemplo, a través de un video? Si hemos dicho que se nos permite comunicarnos, ¿no?, a través de estas plataformas, ¿por qué no permitir, ¿no?, que el testador pueda comunicarse a través de una plataforma, a través de una videollamada con el notario? ¿Por qué no permitir un testamento eminentemente verbal registrado en formato de video? ¿Por qué no? Ya varios expertos han señalado, ¿no?, que si bien esta es una pandemia que no se presentaba hace muchísimos años, no quiere decir que sea la última. Así que habría que adelantarnos y prever la posibilidad de modificar nuestra legislación flexibilizando, ¿no?, las formalidades testamentarias, no previendo unas futuras pandemias, sino cualquier otro tipo de desastres. Yo vengo de la región Piura, ¿no?, yo vivo acá en Piura, y hace 3 años también tuvimos un desastre natural, el fenómeno del Niño Costero, que también paralizó por un buen tiempo las actividades, los servicios de las notarías, el servicio judicial, ¿no? Entonces, ¿por qué no flexibilizar y permitir otras formas testamentarias?
Y ustedes también me dirán, ¿no? Que quizás no es tan frecuente que en el Perú, ¿no? Se otorgue testamento. Justamente, ¿no? Los esfuerzos tendrían que ir también encaminados a esta situación, ¿no? A difundir las ventajas del testamento. Yo he mencionado algunas, pero en realidad las ventajas que tiene otorgar un testamento son muchas más. Así que habría que difundir las bondades que tiene otorgar un testamento por la versatilidad que tiene este instrumento. Y además quería compartir con ustedes, ¿no? Que el día de ayer recibí la llamada de un amigo que me comunicaba que una paciente suya, él es médico, le había comentado que su esposo, ¿no? Había fallecido como consecuencia de la COVID-19 y que una vez fallecido su esposo, los hijos del primer compromiso de su esposo habían tomado posesión de los bienes y de la empresa. Y ella se lamentaba, ¿no? Porque su marido no había podido otorgar testamento y estaba requiriendo alguna información legal sobre cómo gestionar esta situación. Entonces vemos, ¿no? Que las ventajas de otorgar testamento son muchas, evitaría, ¿no? Ciertamente muchos conflictos familiares, pero también estoy convencida de que se deben flexibilizar las formalidades testamentarias. El anteproyecto publicado el año 2019, el año pasado, desafortunadamente la comisión, ¿no? Realizó una serie de propuestas para modificar diversos artículos del Código Civil, pero en lo que he tenido posibilidad de revisar, pues no hay ninguna norma que se haya incluido en relación a las formas testamentarias, ¿no? Simplemente se han incluido en este anteproyecto algunas modificaciones a la forma de otorgar testamento en escritura pública, pero no hay ninguna otra norma que se haya propuesto, incluyendo, ¿no? Los testamentos en formatos tecnológicos, recurriendo a la tecnología, que era lo que está reclamando, ¿no? Un gran sector de la doctrina de nuestro país. Bien, entonces esta creo que es también una tarea pendiente que tenemos. Y para concluir, quería mostrarles, ¿no? Las declaraciones de un funcionario español, me parece que es vicedecano del Colegio de Notarios de España, ¿no? Que opina sobre lo que debe ser el notariado del siglo XXI. Siguiente, por favor. Bien, el vicepresidente del Consejo General del Notariado Español, eh, a raíz, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, ¿no? Señala lo siguiente, dice, hemos propuesto al gobierno hacer un notariado del siglo XXI y tener la posibilidad de hacer el testamento por videoconferencia. Así podemos identificar a la persona, primero, porque la vemos y vemos su DNI, y segundo, por el acceso a nuestras fuentes de datos. Ahora que estamos todos los días haciendo videoconferencias con las familias, ¿por qué no plantear un testamento por video, con el mismo valor que un testamento notarial? Asegura que sería muy útil y beneficioso y se protegería a la gente, ya que no tendría que salir de sus casas. Solo sería necesario que estuvieran presentes el interesado y el notario. Es más seguro y fácil que un testamento hológrafo. Yo siempre dice que pueda, recomiendo hacer un testamento, además es muy barato. Bueno, en España señala que son 40 euros y dice, y deja las cosas claras, y eso es muy tranquilizador. Entonces, quería dejarlos con esta idea final, que a raíz también de esta pandemia nos tenemos que replantear el modificar esta legislación, haciéndola más acorde pues, con las tecnologías del siglo XXI, en un área tan importante y sensible como es la sucesoria, que particularmente no se ha visto, digamos, de alguna manera removida, ¿no? Por esta pandemia del COVID-19. ¿Cuántas personas, ¿no? Estarán pensando en este momento quizás hacer su testamento y sin embargo, ¿no? Las posibilidades que nos brinda nuestra legislación actual no son todas las que quisiéramos. Yo quería dejarlos con esa reflexión final. Siguiente, por favor. Y agradecerles, ¿no? Por su paciencia, por haberme escuchado y estoy a su disposición a las preguntas que tengan a bien formular. Bien, aquí, bueno, tengo algunas preguntas, voy a ir respondiéndolas. Bueno, aquí hay una pregunta que me han hecho llegar de Mónica, ¿no? Dice, una consulta, si no está al día la pensión alimenticia, ¿el padre sí podría ver al menor?
Bueno, en principio nosotros sabemos, ¿no?, que si el padre no cumple con la pensión de alimentos, no podría cumplir con el régimen, no se podría cumplir con el régimen de visita, ¿no? Porque se exige estar al día en las pensiones alimenticias. Ahora, también, justamente allí va un poco esto de la adecuación a las circunstancias que se nos están presentando. Porque así como nosotros hemos hecho referencia a que esta pandemia tiene incidencia en el derecho de familia relativo al régimen de visitas, pues también lo va a tener respecto al tema de las pensiones alimenticias. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo? ¿Cuántas personas, ¿no?, en los siguientes meses también se van a ver afectadas? Entonces tendríamos que analizar cada caso en particular. Si se trata de que no está al día las pensiones alimenticias como consecuencia de esta pandemia, quizás tendríamos que ahí también flexibilizar, ¿no?, y permitirle ver al padre, o tendríamos que analizar desde cuándo viene ese incumplimiento. En principio diríamos, si no se cumple, no se puede reclamar el cumplimiento del régimen de visitas. Dice, en una sentencia se aprobó el acuerdo de tenencia, alimentos y régimen de visitas. ¿Cómo hacer cumplir, esta es la pregunta de Miguel, cómo hacer cumplir el régimen de visitas al padre, teniendo en consideración que la madre tiene la tenencia y el padre cumple los alimentos? Entiendo que la pregunta va en relación, ¿no?, a las situaciones actuales. Si estuviéramos en unas circunstancias, digamos, que fueran las normales, las habituales, tendríamos que ponerlo esto en conocimiento, ¿verdad?, del juez, y él que tendría que ordenar, ¿no?, con los procedimientos correspondientes, que se cumpla con el régimen de visitas, ¿no? Sin embargo, en estas circunstancias particulares, como les decía, en las que los juzgados de familia solo son competentes para ver determinadas materias, es un poco complicado en estas circunstancias exigir el cumplimiento. Por eso, hace un momento les comentaba, ¿no?, que todo va a quedar aquí, ¿no?, realmente a la eh, buena intención de los padres, ¿no?, a la madurez con que puedan conversar de estos temas y a los acuerdos con los que a los que puedan llegar, definitivamente. Ahora, también es cierto, ¿no?, pero quizás ahí también sería un poquito más controvertido, los juzgados de familia pueden conocer, señala, algunas materias urgentes. ¿Esto cómo lo han resuelto o cómo lo están resolviendo, por ejemplo, en España, ¿no? En España tienen un artículo 158 en su Código Civil que es sobre el dictado de medidas urgentes. Y en algunos casos, algunos padres han presentado sus pedidos, ¿no?, a los órganos jurisdiccionales españoles, alegando el incumplimiento del régimen de visitas. Por el momento, les digo, es difícil que se pueda exigir el cumplimiento dadas las circunstancias ahora de la paralización de labores. Como les decía, también quizás sería conveniente, ¿no?, que en el futuro, ¿no?, se diera alguna normativa que pueda compensar a los padres. Les mencioné a lo largo de la conferencia que dentro de las medidas que está estudiando el Consejo General del Poder Judicial en España, está la de compensar a los padres que no han podido ver a sus hijos durante este periodo de emergencia. ¿Por qué no pensar que se pueda aprobar alguna medida excepcional en ese sentido? ¿No? Creo que sería importante que a lo mejor como una propuesta del Poder Judicial se puedan dictar alguna medida transitoria en ese sentido para compensar a los padres que durante este periodo no han podido ver a sus hijos. Dice, aquí Olinda también pregunta, ¿no? Dice, tengo un niño con habilidades especiales y desde que le inicié un juicio por filiación extramatrimonial no quiere saber nada de él. Yo puedo pedir al juez que lo venga a visitar, ya son 8 años que no lo veo, no lo llama ni lo visita. Bueno, en realidad, como les decía, ¿no?, a nivel internacional, lo que sí han habido son sentencias en las cuales, ¿no?, los padres a los cuales se les había fijado un régimen de visitas pero no lo cumplía, ¿no? El padre había solicitado el régimen de visitas, pero no lo cumplía, no acudía, decía reiteradamente que sí iba a recoger al niño y no lo hacía. En esos casos, ¿no?, la jurisprudencia de Italia, tengo conocimiento de que en Italia había ordenado el pago de una especie de multa al padre que incumplía con ese régimen de visitas. Bien, en el caso peruano no tengo conocimiento, pero yo creo que se podría muy bien sustentar que ante el incumplimiento de un régimen de visitas, si eso se demuestra que le ha ocasionado daño al hijo, y de hecho normalmente será así, porque les he dicho que es derecho del niño crecer con el referente de ambos, pues se podría sustentar muy bien una indemnización de daños y perjuicios.
Igualmente aquí me preguntan, ¿qué pasaría con el régimen de visitas acordado por conciliación extrajudicial, ¿no? César también dice si este acta de conciliación extrajudicial tiene valor de una sentencia. Pues la respuesta tendría que ser la misma, ¿no? Así como hemos dicho, ¿no? Que se debe cumplir el régimen de visitas fijado en una sentencia judicial, lo mismo tendría que hacerse con el régimen de visitas fijado en una conciliación extrajudicial. Entonces, el principio es, no se suspende el régimen de visitas, se mantiene, pero ajustado a las circunstancias, ¿no? Actuales. Y aquí, finalmente, nuevamente recalco la invocación a los padres, a los abogados, ¿no? Especialistas en derecho de familia. Siempre yo digo que los abogados que ejercen el derecho de familia tienen que tener una sensibilidad especial para tratar estos casos, así que ellos particularmente también tendrían que aconsejar de la mejor manera, ¿no? Para que a pesar de estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, esa relación entre padres e hijos no se vea interrumpida. Al contrario, que se pueda mantener, pero siempre preservando la salud de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, ya no hay más preguntas, así que yo daría por concluida esta exposición. Bien, agradecemos a la doctora Claudia Morán Morales de Vincenzi por su excelente exposición y les agradecemos a todos y a todas ustedes por